ese nombre porque pareciera una herejía. Cuando dice ahí, cuando Dios no responde a tiempo. Sabemos que Dios sí responde a tiempo. Él siempre responde a tiempo. Sin embargo, yo coloqué el tema así porque quiero enfocarlo cuando nosotros creemos que Dios no responde a tiempo. Cuando nosotros pensamos y decimos, ¿ahora para qué? Cuando lo necesitaba, no tenía lo que le pedía, ahora que ya no lo necesito, me lo da, ¿para qué? Entonces, a veces pensamos nosotros de esa manera. Sin embargo, yo quiero mostrarles, mis amados hermanos, que el Señor tiene sus planes, sus propósitos bien claros, bien definidos. Y dice en San Juan capítulo 11, versos 1 en adelante, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Dicho esto, bueno, le mandan a decir a Jesús, Marta y María le mandan a decir a Jesús, Jesús está lejos, pero le mandan a decir, mira, el que tú amas, como quien dice, te recordamos que es el amado tuyo, no es cualquier persona, es el que tú amas. El que tú amas está enfermo. ¿Por qué le dicen eso? Ellas estaban deseando con todo su corazón que Jesús dejara tirado todo allá y que se viniese corriendo a sanar a Lázaro. Sin embargo, Jesús, cuando oye la noticia y le dicen, mira, el que amas está enfermo, le dice a sus discípulos, miren, vayamos a aquel otro lugar, quiero ir a predicar allá. Y se lleva a sus discípulos para allá. Y entonces en el verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Porque ellos habían escuchado unos días antes que estaba enfermo, ¿verdad? Entonces le preguntan, si está dormido, ¿va a sanar entonces? Y en el verso 13 dice el Señor, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y aquí está algo que quiero darle énfasis ahorita en la lectura nada más. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. El Señor dice, como que me alegro no haber estado ahí, porque si hubiera estado ahí no lo hubiera dejado morir. Eso es lo que está diciendo. Me alegro que no haya estado allá porque yo no lo hubiera dejado morir. Y me alegro por ustedes. Como quien dice, estoy feliz de que se murió. Entonces, y él le dice, ahora vamos a él, vamos a él. Bueno, dice Mateo capítulo 7, verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bueno, Marta y María pidieron a Jesús que fuera a sanarlo. Y este verso nos dice que todo el que pide, recibe. Entonces, ¿por qué no sanó? Entonces, ¿por qué Jesús, en vez de ir corriendo a sanar a Lázaro, se va en sentido contrario hacia otro lugar? Entonces pareciera que este verso no se hace realidad. Porque si ellas pidieron, tenían que recibir.
Si llamaron, tenía que ir. Pidieron sanidad, tenía que haber sanidad. Sin embargo, Jesús les muestra que tenía otros planes. Eso nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios lo he explicado, no sé si aquí o en algún lugar, pero he explicado que la soberanía de Dios se refiere a el lugar más elevado o el poder más grande en autoridad. Entonces Jesús y Dios, porque Jesús es Dios, Jesús tiene la autoridad mayor. No hay nadie que tenga autoridad sobre él, a excepción del Padre, en la jerarquía de Padre e Hijo. Pero Dios tiene la autoridad mayor, tiene el poder más grande, porque es soberano. Él podía sanarlo. Jesús podía sanarlo a distancia y enviarle a decir a los mensajeros, de decirles: miren, díganle que desde aquí lo envío sanidad. Y cuando ellos hubieran llegado, Lázaro hubiera estado sano. Pero Jesús les muestra que no se hace, óiganme bien, no se hace lo que nosotros queremos. Claro, nosotros pedimos, pero la respuesta de Dios no siempre va a ser la que nosotros esperamos. Dice la palabra, Jeremías 33:3, muy conocido el pasaje: clama a mí y yo te responderé. Y otra vez, estas mujeres clamaron a Jesús y pareciera que Jesús no respondió. Y ahora Él dice: vamos a Él, vamos a Él. ¿Qué significa eso? Ahora voy a responder, ¿pero para qué? A nuestra mente humana, ¿para qué? Ya murió. Entonces, pensando en esto, en que todo aquel que llama, todo aquel que pide recibe, todo aquel que llama o el que llama se le abre la puerta, el que pide, el que busca halla, todo eso, y el que clama recibe la respuesta. Que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, lo que pidan les será hecho. Sin embargo, aquí vemos algo muy distinto. Y entonces quiero mostrarles este pasaje. Efesios capítulo 3, verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No es cuestión de que a veces no puede, que puede hacer todas las cosas. Es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces viene el Señor y dice: no, yo voy a responderles, pero les voy a responder más abundantemente de lo que ustedes piden. Entonces la pregunta es: ¿cómo se entiende este pasaje? Tú pides: Señor, dame mi casita, y el Señor te termina dando una casota. Así se entiende ese pasaje. Nosotros pedimos algo, pero el Señor no nos va a dar eso, sino que nos va a dar algo mayor que eso. Así trabaja Dios. Así es como Dios trabaja. Dios no te va a dar algo pequeño, te va a dar algo mayor. El problema es que cuando nosotros esperamos lo que estamos pidiendo y aparentemente Dios se tarda, pero hoy voy a demostrar a través de la palabra que Dios no se tarda en primer lugar, y que cuando nosotros creemos que Él se tarda es porque nos quiere dar algo mejor todavía. A Lázaro no lo fue a sanar. ¿Por qué no lo fue a sanar? Según este verso, ¿por qué no lo fue a sanar? A ver, ayúdenme, hermanos. Les voy a poner el contexto de Lázaro, aunque me atrase más y no termine la prédica, no importa. Pero quiero ponerles el contexto de Lázaro. En un pasaje se habla de que
María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Y Marta estaba afanada, cocinando, limpiando, ordenando y haciendo todo el oficio. En un momento se pone cansada, enojada, y va y le dice a Jesús. Yo me imagino que Marta ya le había dicho a María: vení María, vení, ayúdame. Y María: Señor. Y la Marta se hacía la loca, ¿va? Y seguía escuchando a Jesús. Entonces, de tanto que María no le hacía caso, va Marta y le dice entonces directamente a Jesús: Señor, no vas a hacer nada, ¿no ves que esta no me ayuda en nada? Yo aquí estoy trabajando, haciendo el oficio, haciendo la comida, y esta no me ayuda en nada. Y Jesús le dice: ella ha escogido la mejor parte. Ella está aprendiendo algo que no se le va a quitar. No te afanes con el oficio, con el trabajo. Escucha la palabra. Y entonces, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está Lázaro en esos momentos? Resulta que Lázaro, cada vez que Jesús llegaba a dar enseñanza a su casa, María atenta, Marta trabajando, Lázaro se salía, se sentaba a la puerta a ver a la gente pasar, a hablar con los amigos. Entonces Lázaro estaba en la casa donde habían discipulados, pero nunca recibía un discipulado. Eso es igual miren, hermanos, qué ejemplo ese, ¿verdad? Elí, el sacerdote Elí, dice que él tenía una sucía mecedora. ¿Cuántos saben cuál es la silla mecedora? Que aquí uno se sienta y se puede hacer así, ¿verdad? Tenía una sucía mecedora en la puerta del templo. Y en vez de estar escuchando la alabanza, en vez de estar escuchando la prédica, Elí, el sacerdote, en la puerta. Entonces Jesús sabía que si le daba la sanidad a Lázaro, iba a seguir igual. Lázaro iba a seguir siendo el mismo que llegaba al discipulado a su casa, y mientras estaba el discipulado, Lázaro se salía a perder el tiempo. Entonces Jesús sabía que Lázaro necesitaba morir, así como muchos de nosotros necesitamos morir. Miren, no estoy hablando de la muerte física. El apóstol Pablo dijo: yo muero cada día necesitamos morir. Entonces Jesús comprendió que Lázaro necesitaba morir. Entonces dijo: mejor lo dejo que se muera, y después regreso a darle la sanidad. Pero esa sanidad ya tenía que ser resurrección. Ahora, pensemos por un momento cómo fue Lázaro después de haber resucitado. Llega Jesús a dar el discipulado. ¿Dónde estará Lázaro cuando Jesús empieza el discipulado? Miren, Lázaro tuvo la oportunidad de ir a ver el infierno y tuvo la oportunidad de ver el paraíso. Alguien que regresa, ya sea del infierno o del paraíso, y regresa a su casa física, ¿qué creen ustedes que hace? ¿Será que Lázaro regresó otra vez para estar parado en la puerta? Ya no. Lázaro ya no podía ser el mismo. Lázaro tenía que cambiar, porque le cambiaron la forma de pensar. Fue a darse cuenta de la realidad de la vida. Entonces Jesús quería darle algo mejor a Lázaro. No se trata de Jesús llegó tarde, Jesús respondió tarde. No respondió tarde. Jesús se esperó el momento exacto para darle algo mejor que una simple sanidad. Entonces yo quiero mostrarles este otro pasaje. Aparte de que el que leímos decía: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 9: antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Como que hay un espíritu ¿de qué? De interrupción. Cosas mejores son las que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué cosas? A ver, ¿qué cosas? Dice ahí, cosas que ojo no vio. Cosas que oído no han oído. Que no han subido al corazón del hombre. Entonces, Dios tiene preparado. Esto se puede enfocar a algo escatológico, a lo que nos espera cuando nosotros le veamos. Pero es para este tiempo también. Es para ahorita. Tú estás pidiendo algo y tú le pides al Señor lo que tus ojos ven. Tú le pides al Señor lo que has oído que existe. Le pides al Señor lo que te puedes imaginar, lo que ha subido a tu corazón. Pero el Señor dice, yo tengo cosas mayores que esas. Yo te voy a dar cosas mayores de lo que puedes imaginar, de lo que puedes pensar, de lo que has visto, de lo que has escuchado. Yo te voy a dar cosas mayores que esas. Y por eso no te responde cuando tú esperas la respuesta. Él está esperando el momento adecuado, el momento perfecto para darte algo mejor, algo mayor. Entonces miren, ya vimos a Lázaro. No le respondió en el momento que él necesitaba la sanidad. Dejó que se muriera. Respondió según nosotros, respondió fuera de tiempo. Pero él quería mostrarle la resurrección. Él quería que viera primero el infierno, que viera el paraíso y que regresara y encontrara algo hermoso, algo mejor. Miren, entonces yo quiero ponerles algunos ejemplos. Lucas capítulo 5 versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, Pedro y los que lo acompañaban pasaron pescando toda la noche. Toda la noche pescando. La pregunta es, ¿será que, miren, si empezaron a pescar a las 10 de la noche, ¿será que a las 4 de la mañana, cuando no habían logrado pescar nada, será que no levantaron sus ojos al cielo y dijeron, Señor, por favor, ayúdanos, que aunque sea un poquito que pesquemos, pero necesitamos pescar, ya trabajamos duro toda la noche y nada? Yo creo que ellos sí, de alguna manera, clamaron a Dios y pidieron por una pesca. La pregunta es, ¿Dios les respondió? ¿Será que Dios les respondió y les dio esa pesca? Llegó a las 6, 7 de la mañana y ellos ya estaban limpiando sus redes para irse, porque no había nada. Entonces podemos decir, Dios no les respondió. Dios no les respondió. Y cuando ellos ya se iban, llega Jesús y se sube a la barca de ellos. Buenas noches, señora, Dios le bendiga. Se sube a la barca de ellos y les dice, métete mar adentro. Bueno, él empezó a predicar y termina de predicar y le dice, métete mar adentro y allá echas la red. Es cuando entonces Pedro dice ahí, respondiendo Simón dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y nosotros, eso es lo que sabemos de Pedro. Pedro era un experto pescador. No era alguien que lo estaba haciendo por primera vez. Era algo que había heredado de sus padres.
algo que había hecho toda su vida. Entonces es como que Pedro le dijera: Señor o maestro, tú no sabes nada de pesca. Los que sabemos de pesca somos nosotros. Y me estás diciendo que allá de aquel lado, donde pasamos toda la noche pescando, ¿quieres que meta la red? Y entonces dice: mas en tu nombre echaré la red. Y entonces Pedro, sabemos, no voy a leer todo el pasaje porque si no, no nos da tiempo. Sabemos que ellos obedecieron, metieron la barca más al fondo, tiraron sus redes. ¿Y qué pasó? Ayúdenme, hermanos. Fue una pesca milagrosa. Fue una pesca milagrosa. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios en este caso? ¿Cuál era el propósito de Dios en este caso? Sí, cuando ellos pidieron un milagro, cuando ellos pidieron que pudieran pescar algo, Dios no les concedió pescar nada. Pero de repente Él llega tarde, aparentemente, y en esa su tardanza les dice: ahora echen la red. Y sacan tantos peces que la red se les empieza a romper. Llamaron a las barcas vecinas y les dijeron: vengan. Llenaron una barca, llenaron otra barca, llenaron otra barca y llenaron otra. Y dijeron: ya no podemos pescar más, ya es mucho. Las barcas se hunden. Si Dios les hubiera respondido a Pedro y a los que estaban con él en el momento que ellos clamaron en la noche por una pesca, hubieran pescado lo que siempre hacían. No sé cuánto, pero lo que cabía en la barca o lo que siempre pescaban. Hubieran logrado unos cuantos peces. Pero Dios tenía algo más grande para ellos. Dios tenía algo mayor. Y Él quería mostrarles. Para empezar, más adelante en este pasaje, Pedro reconoce que Jesús es Dios. Le dice: no soy digno de estar delante de ti. Entonces, Dios lo que quería era: te voy a dar una pesca milagrosa para mostrarte mi poder, para mostrarte mi gloria, pero para darte una revelación de que yo soy Dios. Y luego de eso, en el último verso de esta historia, Jesús le dice a Pedro: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Entonces, nuestro tema, como les decía, cuando Dios no responde a tiempo. Dios siempre responde a tiempo, pero nosotros creemos que Él no responde a tiempo. Y es porque Dios tiene algo mayor, algo mejor. Entonces, otro ejemplo que podemos ver de esto es Lucas capítulo 5, verso 6. Dice: y habiéndolo hecho, bueno, este es lo mismo, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, en Lucas capítulo 7, el 7, versos 13 al 15, dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esta es la historia de la viuda de Naín. Es una viuda que tenía solo un hijo,
Era el hijo que le llevaba el sustento, el hijo que la sostenía a ella. Pero este muchacho se enferma y es obvio que mientras este muchacho estaba enfermo, estaba grave, ella clamaba a Dios pidiendo por sanidad. Y Dios no le respondió dándole sanidad a este muchacho. No lo sanó, dejó que se muriera. Cuando este muchacho se muere y ya lo llevan a enterrar, Jesús se aparece en el camino. Otra vez, aparentemente, llegó tarde. Llegó cuando el muchacho ya había muerto. ¿Cuántos días de muerto llevaba? No sé, 1 o 2, porque ya lo iban a enterrar. Y se aparece en el camino y dice, y tuvo compasión de ella, se acercó mire, es que dice, cuando el Señor la vio, Él conocía a la mamá. Él ya la conocía. Entonces esta mujer tuvo que haber clamado, tuvo que haber pedido por sanidad de su hijo. Y llegó a tiempo para sanarlo. Aparentemente no llegó a tiempo, llegó fuera de tiempo. Pero entonces Jesús tuvo compasión y se acerca a la caja, toca la caja y toca al muchacho y le dice, levántate. Otra vez vemos que Jesús no respondió en el momento que la señora clamó. No respondió en el momento que ella pidió, porque ella estaba pidiendo sanidad. Pero Jesús tenía en mente algo más grande, algo más hermoso. Como decía el verso que leímos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni había subido al corazón de ella, cosas que ella no se imaginaba. Jesús quería mostrarle. Jesús quería darle esa resurrección. Otro ejemplo de esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos 41 y 42. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Este hombre, Jairo, fue a buscar sanidad para su hija. Va y se postra a los pies de Jesús, se tira al suelo, le dice, Señor, mi hija se está muriendo, necesita sanidad, por favor, ve a sanarla. Y Jesús como que no era con él. Y dice, la multitud lo oprimía. Y si seguimos leyendo, vemos que ahí una mujer dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y llega y le toca el manto. Y Jesús, en vez de apurarse, Jesús se da la vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y yo digo que Jairo estaba desesperado. Jairo decía, Señor, mi hija se está muriendo. Y tú preguntando quién te tocó el manto, si aquí te están apretujando. Y Jesús se para y dice, bien, alguien me tocó, porque yo sentí que poder salió de mí. Y se queda ahí. Y el otro pobre afligido, sufriendo por la enfermedad de su hija. Y Jesús no responde. Más bien le responde a otra persona que ni le habló, que ni le pidió nada. Dice, ¿quién me ha tocado? Porque yo sé que poder salió de mí. Y entonces la mujer se da por, sabemos la historia, dice, ya me descubrió va. Entonces, Señor, yo te toqué. Y se queda conversando con ella. Y mientras está ahí conversando con ella, llega gente de la casa de Jairo y le dice, Señor, ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Entonces, yo estoy poniendo ejemplos que se ven bien claros que Jesús no responde en el momento que nosotros pensamos que necesitamos la respuesta.
Pero cuando Él no lo hace en el momento que tú le pides al Señor, tal vez tú le estás pidiendo por sanidad, le estás pidiendo por un trabajo, le estás pidiendo por la petición que tú tengas en tu corazón, y le estás clamando al Señor y el Señor no responde. Y así como a Jairo, como a la viuda de Naín, como a las hermanas de Lázaro, primero se murió. Y entonces ellas han de haber dicho, el Señor no respondió. Y llega el Señor después, ay Señor, ahí sí Marta sí se puso pilas, ¿verdad? Porque cuando Jesús llega, sale Marta al encuentro de Él a reclamarle. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano jamás hubiera muerto. Y regresa y le va a decir a María, María, allá está Jesús en la entrada, ese ni siquiera se anima a entrar. Y María sale, le dice las mismas palabras de Marta, solo que una actitud diferente. Se tira al suelo, lo abraza de sus pies y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras, solo que una reclamando y la otra adorando. Y Jesús sanó a Lázaro en la resurrección, así como resucitó al hijo de la viuda. Y ahora está la hija de Jairo. Y le dicen a Jairo, mira, ya no molestes al maestro, porque tu hija ya murió. Y Jesús está terminando de hablar con la mujer que sanó de flujo. Entonces Jesús se voltea, Él sabe todo lo que está pasando, y entonces le dice a Jairo, no temas, tu hija vive. Y se va a la casa de Jairo, entra, están todos llorando porque ya está muerta. Y Jesús le dice a la gente, ¿por qué lloran? ¿Por qué se lamentan? La niña no está muerta. Y la gente se empieza a burlar de él porque saben que sí está muerta. Pero Jesús entra y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta. Y los papás asustados de lo que están viendo. Entonces no es que Dios se tarda en dar una respuesta. Dios da más de lo que nosotros le pedimos. Pero Él espera el momento adecuado. Entonces si Dios no te ha respondido, sigue esperando, sigue creyendo, aunque tu esperanza, aunque a nuestros ojos humanos ya no haya esperanza. Pero Dios siempre responde y Él nunca llega tarde. Dice Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús está orando, está predicando, está enseñando en un lugar y ya se hizo tarde, están cansados. Entonces le dice a sus discípulos, miren, ya trabajamos duro todo el día, métanse a la barca, adelántense y yo los alcanzo. Y él se queda despidiendo a la multitud, la gente se va y él dice que se apartó a un lugar solitario a orar. Y después están los discípulos en una barca allá en alta mar. Viene una tormenta, se pone todo feo y de repente ven a alguien que viene caminando hacia ellos en el mar. Se asustan y dicen es un fantasma y empiezan a gritar de miedo. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Esa historia es de niños, ¿verdad? Sabemos, conocemos bien esa historia. Y Pedro desde la barca, Señor, si eres tú, manda que yo me tire al mar y que camine y vaya hacia ti. Y Pedro le dice, ven pues. El Señor le dice, ven pues. Y Pedro dice, el Señor me está llamando.
El Señor me dice que sí me puedo tirar al agua. Y Pedro pone su mirada en el Señor, en las palabras que Jesús le dijo, y se tira y empieza a caminar. De repente empieza a ver las olas grandes. ¿Y yo dónde estoy? Y se da cuenta que realmente va caminando en el mar. Se asusta y empieza a hundirse. Le dice: Señor, sálvame. El Señor lo salva. Ahora, ¿por qué llegó tarde el Señor? ¿Por qué los mandó solos? ¿Por qué no digo, va a haber una tormenta, mejor espérenme, yo me voy a ir con ustedes? No, vayan, métanse a la tormenta, vean lo difícil, lo duro que es estar en la tormenta. Yo voy a llegar allá, los voy a llegar a salvar. El Señor enseñando que Él tiene el control de todo. El clima está bajo el control de Dios. El mar, todos tus problemas, toda situación difícil está bajo el control de Dios. Entonces Dios quería mostrarles algo mayor. Otro ejemplo, Hechos capítulo 28, verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Otra historia. Pablo estaba siendo transportado como prisionero. Y perdieron todo en el mar. Iban en el mar y les vino una tormenta, tuvieron que tirar todo lo que cargaban en el barco y se perdió, todas las cosas materiales se perdieron. Pero lograron salvarse. Un ángel del Señor le aparece a Pablo en la noche, le dice: no temas, te he concedido toda la gente que llevas, que van contigo. Ninguno va a morir. Y llegan a una isla y dicen: ay, gracias a Dios, ya llegamos. Y se bajan y los recibe la gente nativa de ahí y hacen fuego. Y Pablo va a recoger leña y para echarlo al fuego. Y cuando echa la leña al fuego, una víbora se le prende de la mano. Y todos los nativos comienzan a pensar y a hablar entre ellos diciendo: entonces realmente este hombre, siervo de Dios, es culpable de los delitos, es una mala persona, porque aunque se salvó de morir allá, aquí no se va a salvar, porque sabían que esa víbora era venenosa, que en poco tiempo la persona se moría. Entonces dijeron: se salvó del huracán, se salvó del Mitch, se salvó del Stan, pero de aquí no se salva. Sin embargo, Dios quería salvar al pueblo. Dios quería mostrar su poder, su gloria ante el pueblo que vivía ahí. Y entonces todos se quedaron ahí, a ver a qué hora cae, a ver a qué hora cae. Y no cae, y no se ha hinchado, y no ha cambiado de color. ¿Y qué pasa? Y después, hasta creyeron que Pablo era un Dios. Y entonces Pablo les enseña: no, yo soy siervo del Dios Altísimo. Él cuida de mí. Entonces Dios, o sea, si Pablo era siervo de Dios, ¿por qué no lo libró de que esa serpiente no lo mordiera? Dios podía librar de que la serpiente lo mordiera. Y es lo que nosotros creemos que pasa siempre. No, Dios me va a librar porque Dios está conmigo, así que no me va a pasar nada malo. Y de repente pasa, a nuestros ojos humanos pasa lo malo. Entonces empezamos a quejarnos de Dios. Ay, Señor, yo sirviéndote y mira lo que me pasa. Dios ya no me oye. Dios no responde. Dios no es fiel conmigo. Y Dios queriendo mostrar algo más grande. Hechos capítulo 20, verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto.
Hermanos, ¿qué problema que suceda algo grave dentro de una iglesia? Un muerto en el templo. Un muerto en el templo. ¡Qué escándalo! ¡Qué gran escándalo! Los servidores no le pudieron decir al muchacho: no te sentes en la ventana porque te puedes caer. Ahí en esa iglesia no hay nada de seguridad. No vayan a esa iglesia porque ahí la gente se muere. Es lo que la gente, los rumores que se oyen. ¿Por qué no Dios evitó que el muchacho se cayera para que no hubiera tanto escándalo? Dios quería mostrar algo más grande. Entonces Pablo dice: no se preocupen, no está muerto, no pasó nada, dice Pablo. Bajan del tercer nivel y se van al suelo y ahí está tendido. ¿Cómo quedará alguien que cayó 3 niveles? ¿Será que no tiene ni un rasguño ni...? Para los que les gustan las películas, ¿va? ¿Cómo queda la gente que cae 3 niveles? Y Pablo dice: no se preocupen, no tiene nada, no pasó nada. Y lo levanta. Entonces ahí la gente dice: entonces de verdad hay un Dios poderoso. Es que, hermanos, Dios siempre responde a tiempo, pero Dios quiere darte algo mejor de lo que tú le pides, algo más grande de lo que tú le pides. Esos versos, ¿cuáles eran, hermanos? Alguien, bueno, los tienen apuntados ahí, ¿verdad? Que dice que cosas mayores nos va a dar Él. Son dos versos. Eso deberíamos de aprenderlos. Vamos a ver, ahorita se los doy porque de verdad que vale la pena. Efesios 3:20. Nosotros pidiendo una cosa y el Señor dándonos mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ni siquiera entendemos lo grande que Dios nos va a responder. Y ese otro sí es muy conocido, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. La verdad que sí, gloria a Dios. Dice Hechos 20:10. Bueno, esto es hablando del que murió. Dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Dios dejó que muriera Eutico, porque entonces Eutico, este muchacho que murió, se iba a quedar como un testimonio vivo en el pueblo. Cada vez que lo veían: aquel murió, pero Dios lo resucitó. Ese murió en aquella iglesia, pero en esa iglesia lo resucitaron. Primero diciendo: no, a esa iglesia no vayan porque ahí se muere la gente. Vayan a esa iglesia porque ahí los resucitan. Necesitamos resucitar muchos de nosotros, ¿eh? Bueno, como todavía hay tiempo, dice Hechos capítulo 3 verso 6: mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. No recuerdo cuántos años tenía
este hombre de estar pidiendo limosna ahí, si no mal recuerdo eran 12 años. 12 años, si alguien ve el dato por ahí cerca, ahí está un poquito antes, que dice que a este hombre lo llevaban, no sé si es el de 38 años, aunque el de 38 años es el que estaba en el estanque de Betesda, pero tenía muchos años este hombre, creo que era de nacimiento. Lo llevaban a la puerta del templo para que pidiera limosna. ¿Qué pedía él? Limosna. Pasó tantos años esperando lo que Dios le envía. ¿Qué le envió Dios? No le envió una limosna. Lo sanó. Un hombre cojo. Tardó. Ya va. Él pidiendo limosna. Pedro le dice: no tengo oro ni plata. ¿Qué esperaba él? Limosna. ¿Y qué le dieron? Sanidad. Entonces Dios, podríamos decir, no le contestó a la petición del paralítico, del cojo. Porque el cojo pidiendo limosna, y Dios le dice: no, no te voy a dar limosna. Le está negando lo que él pidió. Entonces no, porque tengo algo mejor. El verso 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Le sanó su espíritu. Estaba muerto espiritualmente y lo resucitó de su espíritu. Y ahora entra saltando, adorando, alabando a Dios. El Salmo capítulo 1, verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra versión dice prospera, no hablando de futuro, sino hablando del presente. Entonces, en el proceso que nosotros estemos viviendo, es necesario que suceda esto. Es necesaria la paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque vimos en todos los ejemplos que vimos, que nosotros pedimos y la respuesta no viene en el momento. Es un proceso que Dios dice: espérate, 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 porque lo que me estás pidiendo es muy poco y yo te voy a dar algo mayor, te voy a dar algo más grande, te voy a dar no lo que me estás pidiendo, te voy a dar lo que necesitas. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es que nosotros siempre pedimos lo que queremos y Dios siempre nos va a dar no lo que queremos, nos va a dar lo que necesitamos. Él sabe que hay cosas que nosotros necesitamos y Él dice: bueno, no necesita sanidad porque está cojo, no necesita sanidad de su cojera, necesita sanidad del espíritu. Si lo sano ahorita, no va a haber mi gloria. Mejor que se espere. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos que si Dios no nos responde ahorita, es porque tiene algo más grande para darnos. Entre más se tarda el Señor en responder tu petición, más grande va a ser su respuesta. Pero para eso nosotros tenemos que creer. Tenemos que tener paciencia. Entonces necesitamos tener paciencia. Entonces, ¿y la paciencia qué es? Es un fruto del Espíritu. Ahora dice aquí que el que sabe esperar, el justo será como árbol plantado. Eso es importante. Como árbol plantado, no como maceta. La maceta viene y se va y la llevan para otro lado. Un árbol plantado que echó raíz profunda.
Entonces será como un árbol plantado junto a aguas o junto a corrientes de aguas, donde hay fluir del Espíritu Santo. Y que da su fruto en su tiempo. Todo en su tiempo. Miren, cuando un árbol da fruto fuera de tiempo, no sé si alguien ha visto el fruto fuera de tiempo de un árbol. Si el fruto es después de su tiempo, y uno dice, ya no es tiempo de mangos, pero todavía hay mango, qué bonito, y uno va a agarrar el mango, y mejor si lo abre antes de comérselo, porque de seguro tiene gusano, o está podrido. El fruto fuera de tiempo. El fruto antes de tiempo no madura. Por eso el fruto debe ser en el tiempo. Ahora, el que está plantado junto a corrientes de agua va a dar fruto a su tiempo. Luego dice, su hoja no cae. Cuando hablamos de la hoja del árbol nos muestra un árbol hermoso. Porque un árbol sin hojas todo feo se ve, ¿verdad? Un árbol sin hojas, ese ya se secó. Pero cuando está lleno de hojas, dice uno, qué bonito, qué verde se ve. Y hasta hay algunos árboles de 3 colores y qué hermosos se ven. Entonces eso nos habla de testimonio. Debemos de tener buen testimonio. El que está plantado junto a corrientes de agua va a dar un buen testimonio, va a dar su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace, prospera. Prospera. Para eso, entonces, para que Dios nos responda a nosotros con cosas grandes y maravillosas, debemos de dar fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros. Entonces ayúdenme a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Ya mencionamos uno, la paciencia. Porque el que tiene paciencia va a decir, el Señor no me ha respondido. Yo estoy pidiéndole por sanidad, o pidiéndole por un trabajo. Y el Señor no me responde, no me ha respondido, pero lo va a hacer. Y sigue clamando, y sigue clamando, y sigue creyendo, y sigue esperando. Sabe que la respuesta va a llegar. La paciencia. Otro fruto. ¿Cuál? Me dijeron todos, ¿verdad? Entonces, necesitamos fe. Si tenemos fe, vamos a tener la seguridad de que va a llegar a tiempo. Necesitamos amor. ¿En qué nos sirve el fruto del amor en el proceso cuando estamos pidiéndole algo al Señor? El que ama al Señor va a saber esperar. El que ama al Señor sabe que Dios es fiel. Otro fruto, gozo. Hermanos, yo estoy pidiéndole al Señor y no me ha respondido, pero no pierdo el gozo, no me amargo. Muchos se amargan cuando Dios no responde a tiempo, en el tiempo que ellos quieren. No, el gozo no se debe perder porque Dios va a responder. Ya vimos fe, paciencia, amor. Vamos a ver, paz. El que cree que Dios no va a responder pierde la paz. Pierde la paz. Filipenses 4:6 creo que es, que dice que no nos afanemos, sino que antes bien presentar a Dios nuestras peticiones con rogativas, con ruegos, con acciones de gracias. Entonces, hermanos, y después dice, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones. Entonces necesitamos tener, o sea, si yo tengo mi confianza puesta en Dios, voy a tener paz, porque sé que aunque no ha respondido, va a responder. Benignidad.
benignidad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno es Dios. Si Dios es bueno, Dios va a responder. Bondad. Como Dios no ha respondido conmigo, voy a ser malo con toda la gente, ¿va? No, tenemos que ser bondadosos. Tenemos que ser buenos. Mansedumbre. ¿Cómo aplicamos la mansedumbre en las cosas que estamos esperando? Tiene que ver con la paz. Tiene que ver con el respeto. Yo sigo siendo humilde, sigo siendo manso. Es que a veces confundimos la palabra mansedumbre con humildad. La mansedumbre es, yo tengo un nivel, tal vez la mansedumbre se puede ver fácil entre nosotros. Yo soy el pastor, yo mando y qué. Ahí no hay mansedumbre. La mansedumbre es, yo tengo autoridad, pero me voy a rebajar. Por eso a un toro se le dice que ha sido amansado, tiene mansedumbre, amansado, porque tiene tanta fuerza, tiene tanto poder, pero es manso. Ahora la humildad es al revés. La humildad es el que está abajo, pero que no se cree más de lo que es. Entonces, la mansedumbre, yo tengo que mantener mi mansedumbre con Dios. Yo tengo que decir, Señor, yo sé que tú vas a responder y tener ese temor de Dios, mantener el temor de Dios. Dijeron por ahí, aparte de mansedumbre, dominio propio. Si tengo dominio propio, voy a saber esperar, me voy a aguantar. No, ahorita no es el tiempo, cuando Dios diga. ¿Qué otro fruto tenemos? Fruto de labios. Fruto de labios que confiesan su nombre. Esto va de pedirle al Señor y va de pedirle y el Señor no responde. Entonces viene el fruto de labios. El fruto de labios es fácil de entenderlo, de verlo, porque no tengo cómo decirle gracias al Señor porque no me ha respondido. Pero es aquello de, te voy a dar sacrificios de alabanza. Voy a hacer un sacrificio. No, es que cantar no es un sacrificio. Pero cuando no tenemos, cuando no nos nace cantar, porque no me ha respondido el Señor, porque estoy enfermo, porque estoy pasando una gran tribulación, y el Señor no responde en medio de esa tribulación, como Job, recibiré lo bueno de Dios y lo malo no lo aceptaré. En medio de la tribulación viene el fruto de labios. En medio de la tribulación, alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Padre Santo, porque aunque no has respondido, sé que lo vas a hacer y tengo mi esperanza en ti. Justicia. Debemos de ser justos siempre, aunque creamos que Dios no nos responde. Nos falta uno, ¿verdad? Fidelidad. La templanza dijimos como dominio propio. Permanecer fieles al Señor. La paciencia. La paciencia fue la primera que mencionamos. Ser pacientes. Yo sé que Dios va a responder y voy a esperar. Yo creo que sí están todos ya. ¿Cuál nos falta? Ahí están, ¿verdad? Ya tenemos. Entonces, hermanos, debemos de tener bien claro que aunque Dios no nos responda en el momento que nosotros pedimos, ahí es donde debe venir, tal vez ahí es donde viene más fácil el fruto de labios. Señor, aún no me has respondido, pero sé que cuando respondas vendrá algo mayor de lo que te he pedido.
Amén. Entonces, inclina tu rostro. Y si tú le has pedido algo al Señor y el Señor no te ha respondido, pareciera que el Señor no te oye, pareciera que el Señor ya no responde, pareciera que el Señor está ocupado en otras cosas y menos en ti. Yo quiero decirte, si el Señor no te ha respondido, es porque cosas mayores tiene preparadas para ti. Tal vez has dejado de orar por alguna petición que tenías desde antes. Yo quiero pedirte, esa petición que le estabas presentando al Señor y que perdiste la fe, perdiste la esperanza y ya no seguiste pidiendo, vuélvela a tomar. Vuelve a clamar, vuelve a pedir. Vuelve a pedir, pero pide con fe, pide con paciencia. Sobre todo sabiendo que cosas mayores el Señor te dará. Que el Señor te va a responder mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Cosas grandes tiene el Señor para ti. Créelo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor. Sella esta enseñanza en cada corazón. Que se haga vida en cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y le damos la bienvenida a la familia que nos visita.